Continuamos en Informe Capital y para platicar más acerca del Día Mundial de los Refugiados, le doy la bienvenida a Eunice Rednón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Buenas noches, Eunice, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Oiga, quisiéramos empezar por, comentarle a la audiencia que este día ya tiene muchos años de que se estableció mundialmente por la ONU desde 2001 y ¿qué implica exactamente la figura del refugiado como tal? Pues es aquella persona que está en movilidad, que sale de su país de origen por algún tipo de complicación, y estas complicaciones pueden ser de diversa índole y por lo tanto requiere el apoyo, la ayuda de otro país para darle esa figura humanitaria conocida como el refugio. Entonces hay personas que salen por violencia, por el riesgo a perder la vida, por amenazas, por cuestiones políticas. Hay diferentes causales que motivan a una persona a salir y pedir el refugio en otro país para pues dejar de estar en riesgo, pero básicamente pues es una persona que en donde se encuentra en su país de origen tiene algún tipo de riesgo que lo obliga a salir de ese país y pedir en otro que lo dejen estar para protegerse. Claro, ¿y qué derechos adquiere una vez que se le asigne esta calidad de refugiado a una persona? Se supone que debería adquirir los mismos derechos que un ciudadano, ¿no? Al final del día, una vez que un país acepta darle refugio a una persona, pues tiene los mismos derechos que un ciudadano. Por ejemplo, tiene el derecho a trabajar, a tener pues todos los servicios finalmente que existan en el Estado que le brinda este refugio, etcétera. E incluso en el momento de pedir el refugio, según el Convenio Internacional Marco de esta figura humanitaria, desde el momento que una persona pide esa figura humanitaria en otro país, tendría que tener también pues una cierta protección de ese país hasta que se decida si se le da o no la figura, aunque en la práctica la verdad es que muchas veces pues no funciona así, pero es una persona que tiene los mismos derechos que los ciudadanos. Idealmente, cuando alguien ya adquiere esta calidad de refugiado, ¿tendría que trasladarse al país donde se le está asignando, o sea, se le está dando la protección, o puede ser refugiado desde otro país? Por ejemplo, en el caso de México, no sé si la familia palestina que apenas llegó en mayo ya tenía la calidad de refugiados, pero seguían estando en territorio palestino. Mira, normalmente es una muy buena pregunta. Normalmente la figura se da ya una vez que llega al país, porque ¿qué es lo que sucede con la mayoría de la gente que pide refugio? Que huye del país en donde está en riesgo y llega al país en donde quiere pedir esta figura, y ahí se está. Pues se supone que, por eso yo hace rato decía, ese Estado tiene que brindarle protección en el tiempo que analiza su solicitud y ve si se le otorga la figura. Este caso que tú mencionas es un caso excepcional, es decir, hay pocos casos así que el refugio se da desde el país de origen o desde otro lado. Normalmente lo que marca la ley de diferentes países es que una vez que llegas al país, tú dices que quieres solicitar esta figura, hay ciertos criterios y tienes que probar ciertas cosas, por ejemplo, el miedo creíble, o sea, diferentes situaciones según por la razón que pidas el refugio. Esas pruebas o esos requisitos son analizados por el Estado en el que tú estás pidiendo la figura humanitaria, y a partir de eso se define si se otorga o no esta figura. Algo que creo que hay que mencionar, que muchas veces, a pesar de que la gente huye de cosas muy difíciles, por ejemplo, jóvenes que son obligados a ser parte de pandillas o de grupos del crimen y huyen de eso, muchas veces eso no es motivo de refugio. Y eso también complica mucho la situación, que a veces es difícil probar algunas de estas situaciones, o que algunas no son consideradas por los países como motivos para brindar refugio, a pesar de que sí son situaciones difíciles que obligan a las personas a huir. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre el estatus de un migrante, de un refugiado y de un solicitante de asilo político?
Es que son dos cosas distintas. Por ejemplo, o sea, el refugiado, como decíamos, es alguien que motivado por una situación de violencia extrema, por una amenaza, etcétera, sale del país. Incluso también cada vez más hay figuras distintas de refugio. Por ejemplo, gente que huye por temas de cambio climático. Eso lo vamos viendo, ¿no? Porque va también modificándose este tipo de situaciones y desastres naturales, etcétera. Pero el tema del asilo político tiene que ver más con una situación política en el país en el que está, donde hay a lo mejor una persecución de esa persona y otro país decide protegerlo en ese sentido. Y entonces es una motivación política la que lo lleva a solicitar este refugio. Esa es la diferencia. Y para solicitar actualmente refugio en México, ¿a qué instituciones se tienen que acercar las personas interesadas y aproximadamente cuánto tiempo toma este proceso? Hay que acercar a la COMAR, a la Comisión Mexicana para el Refugio, que pues también hay que decirlo, es una institución que está desbordada ya desde hace varios años, porque en México ha cambiado mucho el número de solicitantes de refugio, mientras que hace apenas 6, 7 años teníamos 7,000 solicitudes de refugio. En los últimos años hemos tenido 100,000 hasta 140,000 solicitudes de refugio. Entonces hay un aumento importante en la última década, digamos, de esta figura en México, y creo que con Trump en Estados Unidos eso siempre aumenta en México, porque gente que iba a ir allá, pues ahora prefiere quedarse en México o solicitar de este lado la figura por el miedo y las amenazas que hay hoy en Estados Unidos. Entonces, la COMAR es la institución, pero la verdad es que no tiene tampoco recursos suficientes. El presupuesto tiene poco más de 40, de 40 millones de pesos, y eso pues no alcanza para la demanda tan grande que hay como estos 140 millones. Normalmente la ley mandata que dure 3 meses el proceso o el análisis. La realidad es que no pasa así. Hay gente que hasta lleva a 1 año y todavía no tiene una respuesta ante su solicitud. Pues es un panorama muy complicado, pero le agradecemos mucho, Eunice, por tomarnos la comunicación y ayudarnos a explicar exactamente qué estamos el día de hoy conmemorando con el Día Mundial de los Refugiados. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, y solo mencionar que pues estas personas refugiadas, no hay que olvidar que aportan mucho económica y socialmente, tanto en los países de origen como en el país de destino, y esto creo que es algo que hoy más que nunca hay que subrayar. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Eunice.